Bueno, pues de nuevo con ustedes aquí en Radio Madre de Dios, la radio de tu vida, y habíamos invitado a Stephanie Maita. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Stephanie, y bueno, pues vamos a conversar el día de hoy sobre lo acordado, un tema económico. Bienvenida, buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, llegaba una nota de prensa, en este caso a Radio Madre de Dios, Stephanie, y yo dije, quiero una entrevista sobre esto. A ver, en el tema económico siempre tenemos el tema de especialistas, que sí, pero hay datos que son bastante poco halagüeños, ¿no? Y queríamos que nos contases este último estudio que habéis hecho desde el IPE y que por el cual estás aquí también hoy siendo entrevistada. Sí, claro. A ver, en el IPE vimos que una problemática que viene creciendo en nuestro país y particularmente en las regiones con alta presencia de minería ilegal es la seguridad, ¿no? Por supuesto, porque recordemos que cualquier actividad minera ilegal viene acompañada de otras economías ilegales, otras actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de personas y en general también la presencia, por ejemplo, de organizaciones criminales que no solamente afectan, digamos, a las personas que se ven directamente involucradas en esta actividad, sino que terminan también de alguna forma contaminando otros espacios de la economía, de las ciudades y, por supuesto, incidiendo en la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Y el caso de Madre de Dios no ha sido aislado, es el mismo. De hecho, en lo que va, digamos, del año, en el primer semestre de 2025, Madre de Dios se ha convertido en la segunda región a nivel nacional con el mayor número de denuncias a policías, solamente después de Lambayeque, que también es otra región que enfrenta problemáticas similares. Stephanie, antes de seguir, yo había prometido antes de la pausa, lo has escuchado seguro, hablar de un tema que tiene además que ver con el registro de insumos químicos, con lo cual, con el petróleo, sobre todo con el petróleo y nuestra especial situación respecto a SUNAT. Hay otras regiones que también la tienen. Te corto un poquito para decir, Coco Pita, estamos bastante alertados y ahora en unos minutos va a estar Flash Madre de Dios y Radio Madre de Dios en el grifo con Orián, en el grifo con Rosa Surco, porque ha vencido o se ha llegado al límite, por así decirlo, del combustible que tenían asignado y que se renueva en el mes de agosto, Coco, por parte de Petroperú. Y tú sabes que Petroperú es el 99,9% del petróleo, del combustible que llega aquí, es de Petroperú. Y hay un problema grave, o que se avisora que puede ser grave para la gasolina premium y para el diésel, no para la gasolina regular, insisto, voy a volverlo a repetir para que no se alerten, no para la gasolina regular que normalmente usamos en nuestras motos, en nuestros carros, ¿no? Es diésel y gasolina premium. ¿Por qué se ha dado esto? Porque Petroperú ha llegado al límite de lo que se les otorga. Exactamente lo que dice la nota que les han mandado el día de ayer desde Petroperú a los griferos es lo siguiente. Un segundo, a ver si lo tengo por acá. Lo debo tener por aquí, un segundo. Rosa Surco nos hacía saber, por cierto, ayer que yo llamé a la... Aviso urgente, estimados clientes, a partir del día de hoy, por ayer, no vamos, eso le dicen desde Petroperú, no vamos a poder recibir órdenes de diésel y gasolina premium hasta que tengamos aprobada la ampliación de volumen autorizado en el registro IQBF, es decir, insumos químicos y bienes fiscalizados, ante SUNAT, es decir, lo han vencido, lo han llegado a rebasar. Apenas tengamos el registro habilitado, retornaremos a los despachos con normalidad. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la minería. 17 grifos el día de ayer nos alertaban algunas redes sociales que han sido ya intervenidos. No, que no dan abasto en Masuco, ya no abastecen gasolina desde ayer en Masuco. Y tenemos Guaipete con, no sé si son 46 grifos, una ciudad pequeña, Puerto Maldonado. Somos una de las regiones con más petróleo. Más grifos que farmacia. Más grifos que farmacia, sí. Lo quería dar a conocer aquí en este ínterin de la entrevista porque tiene que ver también con el tema de, la industria de la minería
en este caso tanto informal como legal como informal, como ilegal. Una vez cortada ahí esta parte, el tema de la inseguridad, que a todos nos preocupa, ¿qué datos tenemos en cuanto a inversión? Porque eso es lo que ustedes han analizado. Madre de Dios, ¿cuánto invierte? ¿Cuánto invierte el país? ¿Cuánto invierte nuestra región en esto que llamamos seguridad ciudadana? Sí, bueno, en general, digamos, contrario a la tendencia respecto de las denuncias, por ejemplo, o sea, digamos, esperamos que a medida que digamos, se incrementa el conflicto en nuestro país y se torna más inseguro, deberíamos esperar una mayor respuesta del Estado, por supuesto, pero este no ha sido necesariamente el caso, y si nos enfocamos particularmente en el presupuesto que se le asigna a, en general, el aparato del Estado para la lucha contra el crimen, etcétera, es que se ha venido reduciendo el presupuesto en realidad. Reduciendo, no aumentando. Por Sí. ejemplo, madre de Dios, imagínense, tenemos más gente, más inseguridad y se vería un poquito más aminorado. Sí, de hecho, en el caso particular, por ejemplo, de Madre de Dios, el presupuesto total destinado para la lucha contra el crimen ha alcanzado los 31, casi 32 millones de soles, ajustados por inflación al cierre de 2024. Y eso es en realidad, es de hecho apenas la mitad de lo que se asignó en el mismo periodo del año pasado, del 2019. La mitad, Coco, la mitad. O sea, el año anterior 60 y pico millones de soles y este año pasado, bueno, pues tenemos datos del año 2024, entiendo, estamos analizando, ¿no? 32. 32 millones, sí. No sé, Coco, a mí esto me da mucho que pensar. Y no sé, el tema de apalancar presupuestos, economista, para que haya mayor eficacia, ¿por dónde pasa? Porque claro, tenemos esta realidad, pero también tenemos la realidad de que la asignación de presupuestos a veces no se fija en regiones como esta. Sí, de hecho hay un, a ver, el problema del presupuesto en realidad viene, por supuesto, desde el gobierno nacional. Ha sido una tendencia que se ha observado en realidad en todas las regiones. El presupuesto en general para seguridad de todo el país ha reducido y, por supuesto, es un problema que llama la atención y que debería tratarse con un sumo más cuidado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en este contexto, Madre de Dios también se ha visto perjudicada en ese sentido, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no, nuestras autoridades no tengan nada por hacer, digamos, necesariamente, porque recordemos que los gobiernos nacionales, regionales, gobierno regional, gobierno municipal, también tienen herramientas para hacer frente a esta problemática, ¿no? Existen espacios, por ejemplo, donde se pueden conversar sobre las necesidades de la región. Hay un trabajo permanente siempre del MES con los gobiernos regionales, sobre todo, en los cuales se pueden poner en mesa, digamos, estas carencias y, por supuesto, ahondar más en la necesidad de un mayor presupuesto, de un mayor equipamiento, entre otros factores, porque recordemos también que el presupuesto tiene un impacto directo en, digamos, el equipamiento de los policías, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de Madre de Dios, hemos visto que un poco más de un tercio de las motos de la región son operativas, y menos de un tercio de las camionetas con las que cuentan los policías también están operativas, lo cual también limita su capacidad de acción y por tanto, la lucha contra el crimen. Coco, bueno, esto que acaba de decir. Sí, lo que estamos evidenciando nos da pues a las muestras de que no hay una lucha frontal contra la seguridad de los ciudadanos. Si bien es cierto, esto de la inseguridad es una acción colateral de todo lo que estamos viviendo a raíz de la minería, y la señorita economista del Instituto Peruano de Economía es clara y nos advierte que no estamos tomando medidas, ¿no?, eficaces, ¿no?, para la lucha contra la delincuencia, a pesar del crecimiento descontrolado por falta pues clara de decir la implementación como debe ser, ¿no? Carros destartalados, un parque automotor de la propia policía que no cuenta con la garantía, no tienen taller, no tienen lo que se llama el mantenimiento preventivo ni correctivo, agarran el carro nuevo y vamos a andar, ¿no? No tiene el tiempo que tienes que cambiar el aceite. Todas estas cosas nos evidencias que hay una irresponsabilidad no solamente del propio Estado, sino de las autoridades
que tengan que ver con esto. No sé si está de acuerdo la señorita Stephanie Maita. Sí, de todas formas, porque, a ver, recordemos también que las autoridades subnacionales, o sea, el gobierno regional y las municipalidades, tienen también año a año un presupuesto asignado, por ejemplo, para inversión pública, ¿no? Ujú. Entonces, buena parte de este presupuesto, por ejemplo, podría ser destinado, claro que sí, al cierre de brechas, por ejemplo, a la construcción de infraestructura de colegios, de hospitales, pero también para mejorar las condiciones en las que trabajan nuestros policías y en general nuestras fuerzas del orden, ¿no? Y lo que hemos visto en Madre de Dios, por el contrario, es que buena parte del presupuesto que se asigna, por ejemplo, por un lado, no termina siendo ejecutado por completo. Es decir, terminamos el año con un porcentaje de ejecución de alrededor del 70%, incluso algunos años un poco menos, lo que termina traduciéndose en una devolución de recursos al gobierno central, ¿no? Cuando, como mencionaba, podía ser invertido, digamos, en obras que mejoren la infraestructura de la policía, porque la policía tampoco cuenta necesariamente, por ejemplo, con agua o con luz, o siquiera con internet, que hoy en día es una herramienta clave en Claro. general para cualquier entidad pública y para cualquier persona, básicamente. Entonces, hablamos también de las limitaciones con las que que tienen más bien nuestras autoridades para ejecutar el presupuesto y más aún para saber identificar y priorizar adecuadamente los proyectos que van a tener un impacto más real o más cercano a la población, ¿no? Como por ejemplo mencionaba estas inversiones en seguridad, particularmente relacionadas al equipamiento de las comisarías o otras obras de infraestructura como saneamiento, agua, etc. Economista, yo aquí tengo una percepción y una aclaración que yo le hacía al viceministro de Interior, Del Coco, y interior. se lo dije al general Rategui, a quien conozco Que de su estancia siendo aquí. pliego el ministerio del interior. El, yo tengo aquí una aclaración que no sé qué opinará la economista Stephanie. A mí me parece que no es ni lógico, ni oportuno, ni tiene ningún tipo de sentido, desde mi punto de vista, no economista, sino de lógica, que se emplee dinero público asignado a municipalidades, regiones, provincias también, distritales, provinciales, O a gobierno regional. gobiernos regionales, he dicho, regiones, a implementar a la Policía Nacional del Perú. No tiene sentido porque a mi parecer, cada uno tiene sus competencias. Si vas a querer asignarle presupuesto a la policía para implementar sus carros, que por cierto, ha habido una entrega ahora, usted ha hablado de que no sé cuántas motos estaban, ha habido una entrega hace bien poquito que eso ha venido a fortalecer. Pero la entrega ha sido por parte del gobierno regional a la policía. A mí me parece que no tiene sentido. Es decir, si lo que tendrás que hacer es que tu unidad ejecutora, desde mi punto de vista, por lógica, tu unidad ejecutora sepa lo que necesita, la unidad ejecutora de la Policía Nacional del Perú, dependiente del Ministerio de Interior, y diga, toma, tanto te necesitas, tanto gastas. Porque pasárselo la pelota a otra entidad que encima tiene dificultades para ejecutar presupuesto y que, aparte de eso, desde mi punto de vista, tiene dificultades para recibir dinero del Ministerio de Economía y Finanzas, porque, bueno, pues por el motivo que sea, hay muchos motivos, ¿no? A mí me parece peligroso y a mí me parece que no tiene demasiada lógica. No sé qué opina usted, Stephanie. Sí, a ver, digamos, la fragmentación y distribución del presupuesto en esos términos responde más bien a, digamos, este intento, o bueno, este proceso de descentralización que hemos escuchado seguramente en el momento de nuestra vida y que está vinculado más bien a, digamos, asignar recursos o como lo dice la palabra, digamos, que no todo dependa del gobierno central y que más bien sean las municipalidades o los gobiernos regionales quienes estén un poco a cargo de manejar estos otros aspectos, ¿no? Propios a su región. Surge, digamos, o nace con una buena intención, que es justamente tratar un poco de adecuar un poco más las intervenciones a la realidad de cada región y porque, por supuesto, cada gobierno cada gobierno regional o municipal eh, debería conocer o conoce en teoría más acerca las necesidades de su gente, de su provincia, de su departamento, pero no termina de funcionar porque, como mencionábamos, nuestras autoridades, sobre todo las unidades ejecutoras más chiquitas, no necesariamente cuentan con la capacidad técnica, los conocimientos o el manejo, digamos,
presupuestal de un gobierno en general, y termina limitando el impacto de estas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desde el IPE hemos traído a la mesa constantemente de que este proceso debería más bien venir siempre acompañado de asesoría técnica y un acompañamiento cercano a las autoridades para que los efectos, digamos, de esta, como decía, esta casi como buena intención de terminar de hacer que cada región, digamos, atienda sus propias necesidades de forma más cercana, funcione realmente, ¿no? A esto, por supuesto, es un problema también importantísimo, y es que en los últimos años, por lo menos en los últimos 2, 3 años, hemos visto cómo desde el Congreso de la República particularmente se vienen cada vez creando nuevos distritos, nuevas provincias, y esto también genera un problema de escala más o menos. ¿Y a qué me refiero? Es con que el presupuesto, digamos, que termina llegando para todos los distritos de una provincia, por ejemplo, termina diluyéndose más si el número de distritos aumenta, por supuesto, ¿no? Entonces, la capacidad de las intervenciones de esas municipalidades va a ser menor en la medida que también el presupuesto se va achicando, y por tanto los proyectos de inversión que se realizan también van a tender a ser más pequeños, también asociados a que un proyecto, digamos, más grande es más difícil de manejar, y nuevamente, si hablamos de autoridades que tienen problemas para ejecutar su presupuesto, para manejar un proyecto de gran envergadura, de gran tamaño, pues las enfrentan aún más, ¿no? Entonces también surge, digamos, esta necesidad de no seguir atomizando o seguir reduciendo en pequeñas partes el presupuesto de las regiones, y por el contrario, ganar las eficiencias que te genera tener unidades ejecutoras un poco más grandes que también tienen mayores capacidades y probablemente una visión un poco más amplia de la problemática. Bueno, esperemos que esto cambie. Coco, tema inseguridad, yo creo que más o menos cerrado, pero que siempre va a estar encima de la mesa y que siempre va a necesitar más presupuesto, ¿verdad, Coco? De lo que se le destina. Más, o sea, exactamente. sobre todo cuando hay corrupción, porque tenemos cámaras de videovigilancia, eso no sé si lo tienen analizado desde el IPE, ¿no? Cámaras de videovigilancia ahí atesoradas como tesoro, valga la redundancia, ahí en algunos puntos que ahora se están empezando a poner en marcha, y tenemos tantas otras cosas que son dañadas por este daño de la corrupción. Coco. Claro. No sé qué. Ahora, lo interesante, deberíamos saber, por ejemplo, en el caso, ¿cuál sería la recomendación? Porque si el Ministerio de Educación, que es un pliego, tiene unidades ejecutoras, y que el gobierno regional tenga que comprarle motos, carros, construirle comisaría, es absurdo, ¿no? Puede ser la política de descentralización, etcétera, pero a mí no me gusta nada, me parece de ninguna manera. Estamos distrayendo muchas necesidades, porque la propia policía tiene su presupuesto, tiene su, ¿no? Para ver, cada día salen más policías. Es cierto, necesitamos, marido, más policías, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Me parece que aquí tenemos que ser claros. No sé cuál será la recomendación del instituto en este caso. Sí, bueno, en general hace falta, por supuesto, asignar mayores recursos a nuestras autoridades para poder implementar mejor a las comisarías. Hablábamos, por ejemplo, de las deficiencias en el equipamiento de motos y camionetas, pero también hay brechas importantes en torno a la infraestructura de las comisarías, como les comentaba. Un poco menos de un tercio, me parece, de las comisarías en Madrid, por ejemplo, no cuentan con acceso cuenta con acceso a Internet. Eso deja una diferencia bastante amplia respecto a las que no tienen. Entonces, para ello también es sumamente importante impulsar, por ejemplo, mecanismos de infraestructura pública que no dependen, digamos, en estricto del presupuesto público, como lo son las obras por impuestos o las sesiones público-privadas, que hemos visto también que en los últimos años han, digamos, sido una forma importante para el cierre de brechas. Ya se han construido un montón de colegios de alto rendimiento, por ejemplo, sin ir muy lejos con las sesiones público-privadas, y que es un mecanismo que también podría y de hecho debería aprovecharse para reforzar la capacidad policial de todas las regiones. Y un punto más importante, creo, y un poco más amplio, porque digamos el equipamiento y la atención de la problemática es más una respuesta que un acto preventivo, es la lucha contra la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal en Madre de Dios es una actividad que ha estado presente en las últimas décadas y que ha ido creciendo y ganando capacidad.
con el tiempo, impulsado también, por supuesto, con un precio del oro más alto, por ejemplo, y que, como mencionaba, viene siempre con otras actividades ilegales que terminan impactando no solamente a aquellos que se dedican a esto, sino también en general a toda la población y, por supuesto, terminan generando un entorno más inseguro y de menor bienestar para todas las personas. Claro. Stephanie Maita, Sí, sí, la verdad sí. que estamos en una situación, yo no sé si llorar o bueno, echarme a temblar. Como dice la economista, ¿no? Las mafias vinculadas al crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, que han encontrado en la minería ilegal un lucrativo espacio de operación, ¿no? O sea, y eso pues evidencia la falta de presencia del Estado, que es lo que Mira, el tenemos. otro día Paolo Benza nos decía en la radio, ¿no? Sí, Decía, acuérdense del dato de que hay más migración, no sé si lo han estudiado desde el IPE, por cierto, me parece súper interesante, hay más migración o mayor cantidad de pobladores cada vez en las regiones donde hay ausencia del Estado. Hay una especie de equivalencia, ¿no? De falta de presencia del Estado, viene más gente porque nos gusta lo ilegal, nos gusta no tener que pagar impuestos, etcétera, y eso se traduce en inseguridad también. O sea, tiene como doble cara de la moneda. Y eso el Estado tiene que darse cuenta, ¿no? Si no tengo presencia yo, van a entrar otros a tener presencia. Por ejemplo, en nuestra Eso es región. completamente cierto. De hecho, hay un estudio reciente del Vosotros Programa las... de las Naciones Unidas Ah, que ya. reveló esa información. Sí, claro que sí. En los distritos, digamos, donde hay mayor presencia de actividades ilegales y puntualmente de minería ilegal, lo que se ha visto es que, contrario a lo que esperaría, que es una mayor presencia del Estado, un accionar más activo, es que el Estado ha retrocedido. Y cuando el Estado retrocede, las actividades ilegales ganan paso, ganan sí, espacio. Y, por supuesto, también tenemos un grupo importante de personas que están, por ejemplo, en condición de vulnerabilidad o de pobreza, que no ven o, digamos, terminan siendo atraídas por actividades y terminan, como mencionabas, ocasionando una especie de migración interna hacia zonas un poco más alejadas o donde el Estado es débil y continúan, digamos, alimentando este problema, ¿no? Bueno, Stephanie, yo no te quiero molestar más. Muchísimas gracias por... Estaremos atentos también a otros estudios del IPE para poder contactar con ustedes. Siempre es un gusto y un placer contar con economistas. Tenía una pregunta, nada que ver con esto, porque ayer tuvimos una gran polémica. Usted como economista, igual no sé si ahora a día de hoy tendrá el dato, pero... una pregunta. Vamos a poner después la entrevista a Coco Pita. ¿Cómo fue lo que dijo ayer a Coco Pita, al gobernador regional? ¿Cómo fue lo que dijo ayer el gobernador regional? No tiene nada que ver con esto, pero es un tema económico sobre el tema de la obra del SEDEGA. No sé cómo lo mencionó. Si tú te acuerdas, para podérselo decir, igual es interesante que nos responda mire, una especialista. hay una cosa que y es increíble, ¿no? Voy a ponerlo como ejemplo, me voy a demorar un minuto para que la población nos pueda entender. Yo Si tengo no un puede equipo de contestarlo, fútbol, no lo conteste. yo tengo un equipo de fútbol, lo inscribo en la SUNAT para ser receptor de donaciones deducidas de impuestos, correcto. Pero yo, como gobernador, no puedo sacar plata de mi bolsillo para que hagan esa obra pública y diga, y la palabra está mal dicha, porque el que Invertir, yo ¿no? invierto es porque tengo que ganar, ¿no? Ayer el gobernador hizo un lapsus lingüe, es bárbaro, ¿ah? Dice como que de mi plata he comprado esto para la obra. Algo Eso es César que termina. no sé, es que me resultó un poco extraño y no sé si eso está regulado a nivel macroeconómico, a nivel de partidas presupuestarias, a nivel de Estado. Entiendo que el Estado es el que tiene que pagar la obra pública, a no ser de que haya una concesión o un tipo de acuerdo. Eh, bueno, la realidad es que seguramente se necesitaba dinero de forma urgente y el propio gobernador, creo entender, no estoy haciendo una deducción, el propio gobernador en el año pasado hizo pues un pago para una infraestructura, una parte de la infraestructura de la feria. ¿Eso es posible? No sé si lo conoce o no lo conoce, si no le permito. Es una reflexión que se me ha venido a la cabeza y por eso le pedía a Coco que la hiciera pública.
Sí, bueno, en realidad no había escuchado la declaración del gobernador, No, pero no. sí llama la atención, de hecho, porque no es un mecanismo de inversión que esté contemplado y que por el contrario seguramente puede alertarle a la Contraloría, por ejemplo, sobre, no sé, corrupción o algo por el estilo. No digo que esté, digamos, envuelto en corrupción el gobernador regional necesariamente, pero es una forma, digamos, que escapa de cualquier norma que esté al menos contemplada O sea, en las los normas estatutos. impiden el ejecutar presupuesto público o ayudar en la ejecución del presupuesto público por parte de un privado de esa forma. Lo que tengo entendido es que tienen que solicitar permiso al Consejo Regional, en todo caso, si es que se hiciera, ¿no? Algo así, tengo entendido, ¿eh? Claro, o No sea, sé lo cómo. que pasa es que tenemos, digamos, diferentes mecanismos de ejecución de inversión pública, ¿no? Tenemos la inversión pública que depende exclusivamente del Estado y de sus recursos, y los otros mecanismos cofinanciados, digamos, que son de asociaciones entre el sector público y el privado, como mencionaba, las obras por impuestos, o por ejemplo, las asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, Que están reguladas. si la obra es de tipo obra por impuesto o asociación público-privada, por supuesto tienen un componente de capital privado y público, pero nuevamente esa composición, digamos, queda Está regulado. establecida en los contratos, ¿no? En el contrato de concesión de la obra PP, público-privada, o de la obra por impuestos, ¿no? Cualquier forma, digamos, de presupuesto que escape de lo que se estableció en el contrato está, por supuesto, al margen de la ley y no está ni regulado ni contemplado. Y por el contrario, en las obras públicas o sea, es totalmente inesperado que acceda a algún tipo de capital privado, porque en teoría, por definición, se desarrollan en estricto, por completo, con recursos del Estado. Le agradezco que haya contestado de forma técnica. Nosotros también desconocemos cuál es el punto, ¿eh? Como dirían los jóvenes, el point no sabemos cuál es. No sabemos si es que. O sea, lo único que nos fijamos es como periodistas en las declaraciones, pero no las hemos puesto tampoco y no la vamos a poner, la vamos a poner después de la entrevista. Le agradecemos, Stephanie, y bueno, le esperamos en la próxima oportunidad aquí en Radio Madre de Dios, la radio de tu vida.